Hola, ¿qué tal? Buenas. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del CRUD. Nos quedamos creando el componente de employee table.js. Básicamente, ese componente lo que va a hacer es mostrar los empleados que estamos registrando, ¿no? Básicamente lo que tenemos acá es un elemento table que va a tener lo que son las cabeceras, nombre, apellido, teléfono. Esto está orientado a una solución que les voy a estar mostrando. Críe estos atributos fácilmente, lo podrías adecuar con los atributos de tu formulario que tú quisieras hacer. Como el cuerpo de la tabla se va a llenar dinámicamente, es por eso que estoy utilizando los corchetes para poder trabajar de manera programática utilizando React. ¿Ok? JavaScript. Entonces lo que hemos hecho básicamente es que a mí me va a venir un employees, quiere decir de que me va a venir todos los empleados que ya teníamos armados acá, por ejemplo, estos de acá, este arreglo de empleados, y lo que vamos a hacer es iterar por cada elemento empleado. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos convirtiendo cada empleado en un elemento TR que va a contener la información de ese empleado, ¿no? Ya lo hemos estado viendo en ejercicios anteriores en los cuales de un arreglo lo que hacemos convertimos en un nuevo arreglo, pero ahora de componentes. En este caso, componentes TR. Entonces, es como si acá yo tuviese el primer arreglo que es ID 1 y nombre Víctor. Y lo que estamos haciendo acá es recuperando ese ID y recuperando el nombre, en este caso sería de Víctor y todos los datos que corresponderían a Víctor, ¿no? Básicamente es ese lado de ahí. ¿Ok? Esto de acá, skills, es un arreglo, por eso que lo estoy haciendo que se agregue por cada arreglo que tiene una comita. Después de eso hemos creado un último espacio, una última celda, por así decirlo, de la columna y le hemos colocado onEdit que nos viene como parámetro y onDelete, ¿no? Que tiene que venir acá. Y creo que en onDelete nosotros no le colocamos emp, sino le colocamos el punto ID. Estoy eligiendo punto ID. Listo, con esto ya tendríamos esto en nuestra tabla. Regresamos a nuestra aplicación y acá es donde vamos a empezar a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, recordamos un poquito lo que hemos hecho. Hemos hecho una función que se llama useEmployees que se va a encargar a gestionar lo que vendría a ser el tema de los empleados. He creado un método saveEmployee que este método se va a encargar a revisar si es que ya existe ese empleado o perdón, ya existe un empleado porque tiene un ID. Si fuese así, actualizo ese empleado. Todo esto lo estamos hablando de un origen de datos arreglo. ¿Sí? En el caso que no existiese el empleado, insertamos un nuevo empleado, o sea, insertamos o cambiamos de estado a nuestro arreglo original. Le agregamos un nuevo valor. Listo. Y tenemos un delete employee que básicamente lo que hace es con el filter creo otro arreglo, pero obviando ese empleado, ¿no? Que estoy colocando. ¿Sí? Estoy retornando mi origen de datos, en este caso mi arreglo de employees, y estoy retornando dos funciones. Cuando yo estoy retornando estos valores sin ningún tipo de paréntesis, estoy retornando solamente la composición del arreglo, perdón, de la función. ¿A qué me refiero? Cuando yo envío soy employee, estoy mandando toda la función, o sea, estoy mandando todo esto de acá y lo estoy enviando como parámetro. Listo. Entonces, ahora sí, sigo trabajando en esta sección de acá. Nosotros nos paramos dentro de nuestra employee form y lo que vamos a hacer es, perdón, nos paramos dentro de nuestro app.js y vamos a trabajar directamente con nuestro formulario. Entonces, como les comentaba, es muy importante tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en la parte de el manejo de los empleados. Listo. Ahora voy a generar mi elemento renderizado. Antes de eso, no nos olvidemos que estamos exportando por default el método app, ¿ok? Si es que no lo han visto. Listo, entonces lo que voy a hacer es básicamente colocar un JSX, en este caso va a ser un div, perdón, un div. Listo, tenemos un div
Y lo que vamos a hacer es agregar, en este caso voy a agregar un título que va a ser gestión, gestión de colaboradores, colaboradores, gestión de colaboradores, ¿sí? Solamente vamos a poner de esta manera. Ok, listo. Y acá lo que voy a hacer es colocar mi formulario en sí. Actualmente no tengo mi formulario y vamos a empezar a trabajar ese formulario. Entonces, acá lo que voy a hacer es colocar mi formulario y posteriormente mi tabla, ¿sí? Si nosotros colocamos la tabla, y lo voy a colocar ahorita porque creo que ya tenemos la tabla, así que es lo que vamos a hacer. Voy a colocar mi elemento employee table, ¿sí? Voy a quitar esto que me genera automáticamente y le voy a mandar dos parámetros, perdón, tres parámetros, porque si nosotros entramos a nuestro componente, nos pide un arreglo de employees y dos funciones, onEdit y onDelete, que va a trabajar en base a estos eventos de acá. Entonces regresamos a nuestra aplicación y le mandamos. ¿Qué le vamos a mandar? Un atributo llamado employees. ¿Y quién va a ser nuestros employees? Nuestro valor que estamos trabajando acá. Listo. ¿Qué más? Le tenemos que mandar algo llamado onEdit. Y este onEdit tiene que hacer nuestra función handleEdit. Básicamente acá con esto vamos a recuperar esos, estos empleados y lo vamos a mostrar en nuestro form data. ¿Sí? Listo. Recuerden que este form state va a trabajar en base a los valores que queremos recuperar de nuestra tabla. Y le vamos a mandar un onDelete. ¿Sí? Y acá lo que nos pide, si nosotros nos damos cuenta en nuestro elemento de employee table, requerimos un empid. Entonces, si nosotros regresamos acá, vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestro método delete employee, que lo estamos trabajando acá. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es decirle que yo voy a trabajar con una variable que va a ser employee. Solamente lo voy a llamar employee. ¿Listo? Y a este employee lo que voy a hacer básicamente es decirle que vas a trabajar con delete employee. ¿Sí? Y le voy a mandar el employee que me envíes. Lo voy a mandar y voy a recuperar. eh, y voy a tener que recuperar su ID. Entonces, en este caso, a ver, en este caso como nosotros, si entramos en Employee Table, nosotros ya le estamos mandando el ID. Entonces, lo que podríamos hacer de esta manera es decirle de que esto no me va a enviar un empleado, sino un Employee ID. Entonces, yo podría colocar un ID y lo que me vas a enviar acá es ese ID. O sea, recapitulando, cuando se ejecuta este onDelete, yo entro. El onDelete es esto. Y el onDelete le vas a enviar un emp.id, que es el identificador de ese empleado. Imaginemos que sea uno. Si esto es uno, cuando se llame este evento, que es este de acá, acá, este de acá, tú le estás mandando uno. Y ese uno estás mandando a la parte de acá. Esto delete employee está dentro de use employees y estás colocando este ID. Y él va a ser eh, y esa es la función que va a quitar este elemento del arreglo. Entonces, esta es una manera de hacerlo, o si quieres, simplemente le dejas de esta manera, le envías el empleado, pero tendrías que cambiar esto de acá, ¿no? Acá va a venir un MP y ese MP que me venga voy a tener que recuperar su ID. Listo, entonces de esta manera yo ya podría ir viendo qué es lo que puede estar pasando. Acá me salen algunos errores, básicamente son warnings, no son errores, que me dice que hay variables que no estamos utilizando, porque todavía no estamos trabajando de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a abrir un puerto y acá está. Vemos acá, tenemos gestión de colaboradores y si yo, por ejemplo, inspecciono nuestra página que se ha creado, voy a colocar mi consola y voy a colocar mis elementos de acá. Vamos a ver que no tenemos nada. En el tbuddy no tenemos nada porque no hemos insertado ningún valor. ¿Ok?
Entonces, esta es la manera que hemos creado esta tabla primero. Ahora vamos a hacer el formulario. Para eso, lo que voy a hacer, básicamente ya tenemos acá nuestro employee form y vamos a empezar a trabajar en base a eso. ¿Qué vamos a necesitar en nuestro employee form? Vamos a necesitar definitivamente trabajar con React, ¿sí? Y a su vez le vamos a decir que vamos a trabajar con algunas funciones que React los conoce como hooks, con el use state y con el use effect, ¿sí? Listo. Entonces, nada, eh, antes que nada, como les decía, ustedes pueden hacer clic derecho, rename, solamente copian el nombre y se dirigen a su clase principal y empezamos a trabajar para no olvidarnos, ¿sí? Entonces, listo, con esto yo ya creé mi componente employee form, ¿no? Que en español sería como que formulario del empleado. Listo, nunca me olvido de hacer el export por default y pego. Listo. Este de acá, este valor, este employee for, lo que va a necesitar es un evento. Si nosotros entramos acá nuevamente, si tú te das cuenta, nosotros tenemos un evento save employee, que este se va a encargar de revisar si es que lo actualiza o lo edita. Entonces nosotros vamos a necesitar en nuestro employee for ese, ese prop, esa propiedad, que lo vamos a colocar on save, ¿sí? ¿Y qué más? Vamos a necesitar otra propiedad. Nosotros a ver un segundo, Save Employee. Así que vamos a, solamente para poner los nombres similares nada más. Y definitivamente vamos a necesitar, básicamente, vamos a necesitar los empleados, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a necesitar el formulario. El que le estoy comentando sería este de acá. Vamos a necesitar un form state. Yo les voy a explicar por qué. Entonces, para que nuestro componente funcione, eh, el componente padre que quiera utilizar este componente va a tener que enviar dos parámetros o dos propiedades. Save employee, que va a ser una función que, como hemos estado trabajando, se va a encargar de poder actualizar o guardar el employee, ¿sí? Y otro form state que representa el formulario como componente, el formulario en sí, los campos de ese formulario. Si nosotros recordamos un poquito el video anterior, lo que hicimos es que este formulario va a trabajar en base a lo que nosotros querramos manejar los estados, ¿no? En este caso, cuando hacemos el edit, cuando mandamos un edit, lo que estamos haciendo, estamos seteando los valores de ese empleado al formulario, ¿sí? Esto es el estado del formulario. No es un empleado, sino es el estado del formulario. Lo vamos a ver cuando estamos trabajando de esta manera. Entonces yo voy a necesitar que me envíes cuál es el estado de este formulario para yo poder hacer algo. Listo. Entonces, nada, voy a declarar una constante para poder trabajar ahora con los datos del formulario. En este caso, le voy a colocar for data, porque son los datos del formulario. Y voy a declarar una función llamada setForData que se va a encargar de cambiar el estado de ese form data, que son los datos del formulario. Listo. Y lo que voy a hacer, como es un formulario un poco complejo, lo que voy a hacer simplemente es inicializarlo. ¿Sí? ¿Y cómo lo inicializo? De esta manera. Voy a colocar estos valores que ya los tengo ya preparados para no demorarnos, que van a ser los siguientes. El nombre, el apellido, el teléfono, el tipo. Con lo que estoy diciendo acá, recuerden que este use state no es nada del otro mundo. Estamos inicializando los valores que vamos a trabajar en nuestro componente de React, ¿no? En este caso, id type lo estoy inicializando con DNI. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Seguramente en lo que continúe de mi código, voy a utilizar setForData para actualizar estos valores de acá. Entonces, continuamos. Eh, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es declarar otra, otro use state, pero en este caso, para que maneje los errores.
errores y voy a tener una función setErrors. ¿Sí? Esto va a ser nuevamente un useState que se va a inicializar con un arreglo vacío. ¿Sí? Seguramente en algún lado setErrors lo que va a hacer es llenar ese arreglo. De otro lado, para seguir, voy a crear otro estado, otra variable de estado llamado success. Esto es para manejar los errores que corresponden cuando estamos llenando nuestro formulario, ¿sí? Esto es algo similar como hemos visto en clase, las expresiones regulares. Y le voy a dar el useState y en este caso lo voy a inicializar con el valor de nulo. Listo, genial. Entonces, comencemos. Le voy a colocar un useEffect. Este useEffect, recuerden, es para poder trabajar en base a cuando se monte o cuando se renderice el componente, quiero que se ejecute ciertas tareas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a mandarle una función anónima que quiero que haga algo. Y este algo que quiero que haga, que, que siempre se ejecute cuando detecte alguna renderización o algún cambio de estado del form state. ¿Sí? Entonces, cada vez que alguien de estos campos de acá, eh, alguien, cuando detecten algunos cambios de mi formulario principal, yo voy a poder renderizar esto de acá. Recuerden que este formulario state viene desde la parte de acá y nosotros lo que estamos haciendo, declarando un arreglo vacío. ¿Sí? Listo. Entonces, esto lo voy a cerrar por un momento y vamos a comenzar con esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a preguntar acá? Lo que voy a preguntar es lo siguiente. Sí, sí, ¿qué cosa? Si mi form state, si mi formulario, ¿sí? Tiene, porque mi formulario es un objeto que va a representar simbólicamente los valores de un formulario. ¿Y qué formulario estoy trabajando? Un formulario de colaboradores. Por eso que yo le estoy diciendo, si mi formulario tiene, o sea, existe, ¿no? Por así decirlo, y tiene un atributo ID, perdón, form state, tiene un atributo ID, entonces lo que yo voy a hacer es actualizar mi data, mi formulario. ¿Y qué valor le voy a colocar? Bueno, el valor de form state, ¿sí? Entonces paso a explicar para no confundirnos. Este form state, la primera vez que nosotros levantemos la aplicación, va a venir vacío, no va a existir. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, porque queremos registrar o que se nos cargue, ¿no? Entonces nuestro estado del formulario va a estar vacío. Entonces, cuando venga acá, esto no va a cumplir. ¿Por qué? Porque no existe atributos dentro de este objeto y definitivamente no tiene un ID. Entonces no va a poder ejecutarse, no se va a actualizar quién la información de mi formulario. ¿Sí? Entonces así lo que yo estoy haciendo, estoy desacoplando, ¿no? Los valores de mi formulario principal versus el formulario que ya va a tener la información de mis alumnos, perdón, de mis colaboradores. Entonces, cada vez que haya un cambio, ¿no? Pero esto va a validar siempre y cuando alguien cambie el estado de form state. Y lo vamos a ver seguramente cuando sigamos desarrollando nuestro código. Listo, vamos a agregar ciertas validaciones y ciertos cambios de estado para algunos de los componentes que van a estar dentro de nuestro form data. Antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es crear el formulario para más o menos poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, voy a comenzar agregando nuestra palabra return y vamos a retornar lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Para mi caso, voy a retornar un div, sí, perdón, de esta manera, un div. Y dentro de mi div voy a tener un label.
Y dentro de mi label voy a tener un nombre, un atributo, para mí va a ser nombre. Y voy a comenzar a colocar el input. Genial. Entonces, dentro del input, lo que voy a hacer que sea de esta manera. Listo. Dentro de mi input voy a tener lo siguiente, voy a hacer que sea de un tipo texto, ¿sí? Voy a hacer que sea, que tenga un nombre que lo identifique llamado name. Estos nombres son propios de mi formulario que yo estoy creando. Lo que se van a colocar acá dentro de este objeto de form data son los valores que tienen los atributos name de mis inputs. ¿Ok? No se vayan a olvidar de eso. Voy a colocar que detecte el valor y el valor definitivamente va a ser de mi form data punto name. Listo. Eh, y creo que eso sería por nuestro lado. Y le vamos a asociar un evento. El evento es onChange, que es un evento propio del formulario, del componente formulario, y le tenemos que indicar qué es lo que quiero que haga. En este caso voy a crear una función llamado handleChange, que en español sería como que manejar los cambios. Me dirijo acá y voy a crear mi constante llamado handleChange y vamos a empezar a trabajar. Entonces, en esta sección de acá es muy importante tener en cuenta esto, que yo voy a trabajar de esta manera y voy a trabajar con los eventos propios de ese objeto. Cuando nosotros trabajamos con onChange, vamos a poder recuperar todo el elemento HTML e inclusive recuperar las propiedades que están dentro de ese elemento HTML. Y eso es gracias a un parámetro llamado event que nosotros vamos a colocarle E. ¿Listo? Genial. Entonces lo que voy a hacer es hacer una destructuración. ¿A qué me refiero? Que voy a recuperar ciertos valores de un conjunto de valores. Voy a recuperar un atributo llamado name y un atributo llamado value. ¿Y de dónde lo voy a recuperar? De e.target. ¿Sí? Listo. Entonces, de esta manera yo estoy recuperando valores name y value. En nuestro ejemplo sería recuperar el atributo name y recuperar el atributo value. Pero así como les estoy mostrando, literalmente name igual a name y value igual a formData.name, que al momento que esto estamos trabajando sería vacío. ¿Sí? Entonces, cada vez que alguien escriba, yo quiero que se ejecute esta función. Y lo que voy a hacer es recuperar el name, que en este caso sería name, y el value seguramente el nombre que yo coloque. Por ejemplo, Víctor. Entonces, name y value sería name y value igual Víctor. Listo. Y lo que voy a hacer es actualizar el set form data. O sea, voy a actualizar nuestro formulario de data. ¿Y qué cosa voy a actualizar? El nombre. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que quiero recuperar el valor que ha colocado el usuario y necesito actualizar el estado natural o el estado actual de mi formulario para que mi formulario pueda tener ese valor que hemos colocado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Con la función que está asociado a su cambio de estado, que en este caso se llama setFormData. Entonces, de esta manera yo estoy diciendo lo siguiente. Cuando alguien tipee en nuestra caja de texto un nombre, yo quiero que este método, esta función se ejecute y gracias a eso va a modificar el estado de mi form data. Y listo. Acá lo que vamos a hacer es algo interesante. Primero, si nosotros nos acordamos, nuestro set form data es un objeto y los objetos están identificados con corchetes. ¿Sí? Creo que también se los mostré acá. Esto, por ejemplo, es un objeto, ¿sí? Tenemos un ID, una fecha y un nombre. Este es un objeto. Entonces, nuestro form data también está creado de esta manera. Entonces, es un objeto. Y lo que yo voy a hacer entonces es trabajar este objeto. Voy a llenar dinámicamente ese objeto. ¿Y cómo es que hago eso? Voy a tener que hacer el operador split de JavaScript y voy a copiar. ¿Qué cosa voy a copiar? Form data.
Entonces, con esto lo que yo estoy haciendo, muchachos, estoy haciendo una copia, véanlo así, haciendo una copia o trayéndome toda esta información para poder actualizar lo que yo le voy a indicar. En este caso, este form data que estoy colocando tres puntos y después form data es como si trajera toda esta información, ¿sí? Pero yo de toda esta información, ¿qué es lo que quiero actualizar? Solamente aquellos que cumplan con con cierta propiedad. Para mi ejemplo, yo voy a hacer de que recupere ese nombre y del nombre que encuentre en este objeto, que vendría a ser este name de acá, le coloque el value que está detectando este cambio de estado. ¿Y cómo se logra eso? Colocando tres puntos for data como les he mencionado y le voy a colocar las propiedades computables, ¿sí? Las propiedades computables es trabajar de manera dinámica cierta información. Entonces paso a explicar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Cada input, en este ejemplo, que tenga asociado un elemento un change y cada que alguien tipee y cambia el estado de ese input, se va a ejecutar esta función llamado handle change. Con el evento e o el parámetro e, yo voy a poder recuperar todo el HTML como estoy mostrando en estos momentos. De este HTML estoy recuperando dos variables. Uno llamado name, que es name, básicamente sería name. El value, que sería value, en este caso forData.name para la primera instancia es vacío. Pero cuando alguien va a estar tecleando, este valor ya va a tener un valor no vacío. Quizás, por ejemplo, Víctor. Y lo que yo estoy haciendo acá es algo computable. ¿A qué me refiero? De que en este caso, lo que yo estoy haciendo, estoy actualizando cierta información. En este caso, name, ¿cuánto vale? En este caso, name que estoy recuperando se llama name. Solamente por el ejemplo se llama name. Puede haberse llamado otra cosa. Y a ese name le estoy dando un valor. ¿Y cuál es el valor? El valor es este de acá. Que si el usuario ha tecleado, por ejemplo, Víctor, vale Víctor. Entonces, lo que tendríamos esto de acá sería algo como que name, dos puntos, por ejemplo, Víctor. Y lo que yo le estoy indicando con el operador split es que de todo esto de acá solamente le actualices o le cambies el estado a lo que yo le estoy diciendo a la derecha. ¿Y qué estoy diciendo a la derecha? Que name se llame Víctor. Entonces ya no va a ser vacío, sino va a ser Víctor. Eso es lo que estoy haciendo de manera dinámica con este operador de acá. Entonces, este handle change es muy importante. ¿Por qué? Porque cada input que yo voy a asociarle a este handle change, lo que va a hacer es lo mismo. Va a recuperar el name, quizás ahora va a ser apellido. Y con ese apellido lo que va a hacer es cambiar el last name que yo le coloque. Vamos a ver otro ejemplo porque tenemos que completar nuestro formulario. ¿Sí? Listo. Lo que voy a hacer es lo que les comentaba. Voy a hacer un apellido, un div. Voy a copiar y pegar. Le voy a poner a ver qué pasó. Tengo un div, está bien. Entonces coloco acá, div. Apellido. Y voy a poner name, apellido. Quiero ver en qué me estoy equivocando. Un momento. Mi div y mi label. Ujú. JSX y este div. Un momento, muchachos. Ajá, termino mi div de una manera correcta. Listo, acá me equivoqué en algo, muchachos. Acá voy a colocar un div y voy a encapsular mi lógica de esta manera. Listo, ahora sí. Copio este div que debería estar un poquito indentado de esta manera. Y coloco otro valor div acá. En este caso el label va a ser apellido. Va a ser de tipo texto. El name va a ser last name. ¿Sí?
Listo, last name. Y el form data va a ser last name. Y también lo estoy asociando, también estoy asociando el handle change. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo teclee, por ejemplo, un apellido, se va a dirigir a esta función, voy a recuperar el nombre y el valor y voy a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale name? Name, ¿quién vale? Last name. Y le voy a dar el valor. ¿Cuál es el valor? Por ejemplo, Fernández. Y de esta manera vamos a actualizar el estado, no de todo, sino de ese elemento que estoy tomando. Entonces, es como que si en cada vez que yo voy a recuperar con el set for data, voy a recuperar siempre el último estado o la última actualización. Lo que quiero decir es que cuando yo coloque el apellido, por ejemplo, siguiendo ese flujo, el for data va a tener algo como Víctor y el nuevo valor que le voy a colocar, por ejemplo, Fernández. Y así cuando cree mis nuevos inputs y los asocie al evento handle change, va a tener esos valores cargados, ¿sí? Listo, entonces creo que ya se entendió la idea y vamos a crear otro componente, en este caso teléfono. Voy a copiar este div de acá y voy a colocar acá. Va a ser teléfono. Un segundo. Listo. Teléfono va a ser un type tel. Esto se llama phone. Le puse phone. Va a ser un for data form y también va a estar asociado. ¿Por qué? Porque quiero que cada vez que yo coloque esa información, se actualice el estado del formulario, de los datos del formulario, para tener todo eso de ahí. ¿Listo? Genial. Después lo que voy a hacer es trabajar ahora con el tipo de documento, ¿sí? Lo que voy a hacer básicamente es nuevamente un div de acá, y voy a hacer lo siguiente. En este caso va a ser tipo de documento, tipo de documento, y en este caso no va a ser un type. ¿Por qué? Porque va a ser una lista desplegable. Inclusive yo lo tengo acá ya para no repetir el código. Es un elemento select de esta manera, ¿sí? Ujú, es un elemento select, un div, a ver un momento. Sí, está bien, es un elemento select y vamos a tener su respectiva opción. En otras palabras, muchachos, tenemos esto de acá. Y paso a explicar. El name asociado es idType, que estamos colocando acá arriba, y estamos colocando estos valores, ¿no? El class name no va a ir por el momento. Vamos a tener el valor y nuevamente el evento asociado. En este caso, vamos a recuperar el nombre y el valor. El nombre es idType y el valor es el valor que nosotros estemos seleccionando. En este caso, gracias a los options, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? Va a recuperar el name, quién es, idType, y que le vamos a colocar lo que estemos seleccionando en la parte de acá. Listo, listo. Entonces seguimos con el otro input. En este caso va a ser en la parte de abajo del select. Vamos a colocar el siguiente input para darle básicamente para llenar esa información. Es un tipo texto, es un document number que hemos colocado acá arriba, ¿sí? Le damos a un class name por el momento no. Un placeholder está correcto, número de documento, lo que corresponde. No le vamos a colocar directamente estos patrones y tampoco que sea requerido. Pero sí es importante que tenga el onChange para poder seguir actualizando el estado de este form data. Listo. Entonces continuamos ahora con el siguiente div. Básicamente voy a ver si está bien. Tipo de documento y listo. Ahora voy a copiar el siguiente div, que es este de acá. Como les digo, es para no demorarnos. Y voy a borrar este class name. Tenemos centro de estudios, Education Center. Le vamos a quitar esto. Education Center corresponde a un Education Center que ya tengo en la parte superior de la constante for data. Le asocio un handle change.
para que pueda llenarse esa información en base a las opciones que yo estoy colocando acá. Después estoy colocando Education Center Description, que lo tengo acá. No, no lo tengo, así que lo vamos a agregar. ¿Y cómo lo agregamos? Bueno, de esta manera. Copiamos Education Center acá. ¿Listo? Y así es como lo hemos agregado. Validamos que lo tengamos en nuestro table, centro de estudios y la institución. Está correcto. Listo. Entonces, de esta manera tenemos esta información y se va a asociar. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a tener el último div. Lo copio y pego porque ya lo tengo. ¿Sí? Que es lo siguiente, ¿no? Handle Skill Change. ¿Sí? Es un método que no hemos creado aún. De ahí lo vamos a hacer. Pero básicamente acá ya vamos a terminar a poder trabajar ese lado. Borro esta clase porque ahorita no me interesa el CSS. Tengo habilidades técnicas, skills, que sí tengo en la parte superior. Y listo. Tenemos class name, skills.join para obtener sus valores. Y vamos a crear esta función. Esta función lo que va a hacer simplemente es eh, juntar los valores que van a venir dentro de ese valor de ahí. En otras palabras, voy a crear esta función acá, que también va a depender de, de la variable o del parámetro even que va a representar las propiedades del elemento que genera ese evento, valga la redundancia, ¿sí? Entonces le coloco el e y trabajamos de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una constante llamada value que va a ser a e.target.value. En este caso, si ustedes se dan cuenta, solamente estoy obteniendo el value, por eso que estoy haciendo de esta manera. ¿Sí? Después de eso, lo que voy a hacer es crear una variable llamada new skills, que lo que va a hacer es recuperar nuevos skills, nuevas habilidades. Para eso voy a recuperar punto value, perdón, punto target, punto value. Listo. Y de acá voy a recuperar mi value, o sea, los valores que van a venir ahí, porque es un arreglo. Y lo que voy a hacer es un split para saltar las comas. Punto map para hacer un nuevo arreglo en base a ese. Voy a recuperar uno de esas habilidades y le voy a decir que me retorne los skills, pero trimeados, o sea, juntos, que no haya ningún tipo de problema. Y lo que voy a hacer es actualizar ese set form data, lo mismo que hemos hecho acá. Voy a colocar nuestro form data, ¿sí? Nuestro form data, así igualito como hemos hecho. Tres puntos, nuestro for data. Y en este caso no voy a trabajar con propiedades computables porque solamente quiero que sea un valor en específico. Para eso busco el valor. Y el valor son los skills. ¿Y qué valor va a tener? Los nuevos skills. De esta manera. ¿Sí? Entonces, así es como estamos trabajando esta sección de acá. Eh, listo, acá me equivoqué, son dos puntos. Entonces, así es como nosotros estamos actualizando. Entonces, cada vez que alguien cambie los skills o las habilidades técnicas, se va a lanzar esta función. Y lo que voy a hacer es agregar, ¿no? En este caso, esas habilidades técnicas. Listo. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer básicamente es agregar eh, un botón. Yo ya lo tengo acá para no demorarnos. Y va a estar dentro de este div de acá. ¿Sí? Este botón lo que vamos a hacer es un tipo botón, no le vamos a poner algún elemento en estos momentos, pero tenemos que asociar a un evento y el evento que le vamos a asociar es nuestro evento Save Employee, ¿sí? Y este Save Employee que está acá. Entonces cuando alguien le dé clic, perdón, me estoy equivocando, no es este Save Employee, sino es una función que tiene que manejar el botón de guardado.
y eso no nos falta. O sea, estamos recuperando esos valores, pero no estamos declarando la función que va a guardar esos valores. Entonces, lo coloco acá, le puse handle safe click que no existe aún y lo vamos a crear. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Este no va a obtener o no va a trabajar con las propiedades de los elementos, así que no hay ningún problema. Lo que voy a hacer básicamente es trabajar con el elemento saveEmployees, que está acá, que es una función para mí. Le tengo que mandar algo. ¿Qué es lo que le voy a mandar? Le voy a mandar mi formulario que ya está lleno, porque ya lo hemos llenado con todo lo que hemos hecho acá. Y le mando mi form data. ¿Sí? Eh, Como todo salió correctamente, voy a cambiar mi set success message y le voy a colocar operación exitosa. Operación exitosa. ¿Sí? Después de eso lo que voy a hacer, voy a tener un método para limpiar el formulario. No existe, así que lo vamos a crear en estos momentos. Cons clear form, que va a ser igual una función anónima, que lo que va a hacer es simplemente actualizar el estado de la data de nuestro formulario. Entonces vamos a colocar esto de acá. ¿Y qué vamos a hacer? Imagínense, vamos a hacer lo mismo que acá. Copiamos esto de acá y lo colocamos acá. Y de esta manera, mejor borramos esto. Y de esta manera estamos actualizando, perdón, limpiando estos valores de acá. Listo. Y después de esto lo que voy a hacer es actualizar el estado de ese componente de mensaje. No lo vamos a ver ahorita, así que inclusive no vamos a colocar esto todavía porque vamos a crear un nuevo componente. Listo, entonces esto ya sería suficiente para poder trabajar lo que les he comentado. Eso todavía no lo estamos usando, no se preocupen. Yo necesito una función employees y el estado original del formulario. Me voy a mi aplicación y lo voy a trabajar acá, en esta parte. Employee, employee form, y esto me pide lo siguiente, ¿no? ¿Qué me pide esto? Me pide un form state o me pide un say employee. Entonces, el say employee que le tengo que pasar yo va a ser mi estado inicial, mi form state. Listo. ¿Qué más me pide? Me pide una función que yo le he puesto save employee, que se llama save employee como nombre. ¿Sí? Entonces, en este caso, a ver, perdón, no es save employee, veamos bien, save employee y form state. Entonces, acá va a ir form state. Listo. Entonces, de esta manera, nosotros estamos mandando esos valores de acá. ¿Sí? Entonces cuando levante la aplicación, incluso ya está levantada la aplicación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a salir un ratito de esto y maximizar. Nombre, apellido, ahora, esto que les comentaba, todo el formulario, la información que está dentro de ese formulario es el estado del formulario que va a empezar en vacío. Es por eso que cuando nosotros mandamos este form state a nuestro formulario, que básicamente es el que va a tener los datos, eh, le enviamos acá form state, lo que va a hacer simplemente esto, espérame, listo. Lo que va a hacer esto es preguntar si tienes información. Este es for data, que es for data, básicamente es los datos que vamos a llenar, los estados de la información que vamos a llenar. Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, Víctor Fernández Quintana, perdón, teléfono 960-127-508. DNI 758-23-025. Listo. Otros, voy a ponerle free, habilidades técnicas, por ejemplo, Java.
Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Listo, entonces en este caso vamos a identificar cuál es el problema del por qué nos guardó. Y como les comentaba, me parece genial que nos aparezca este tipo de cosas porque así nosotros vamos a poder entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a probar colocando cualquier valor. No tengo validaciones de esto, así que no hay ningún problema. Y vamos a ver. Le damos guardar y no tenemos ningún tipo de reacción. Entonces vamos a analizar por qué está sucediendo esto. Listo, entonces si nosotros hacemos nuevamente la prueba, voy a colocar cualquier valor. No estoy valiendo nada aún. Y colocamos esto y guardamos y no funcionó. Veamos qué es lo que había pasado. Ya lo he revisado. Y lo que había pasado es que nuestro método principal, porque va a entrar acá porque no existe este employee, hemos cerrado indiscriminadamente esto, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo con este operador split es decirle que todo el arreglo se llene de manera dinámicamente. ¿A qué me refiero? De que este es un arreglo, básicamente este employee es un arreglo vacío y se va a estar llenando con los valores dinámicos, por así decirlo, del employee que viene, ¿no? Y le va a agregar un valor más. Si actualizamos esto y probamos, perdón, colocamos cualquier valor, no está validando aún nada y vamos a probar. Y listo, vemos que ya se guarda, ¿no? La hora que he guardado, voy a editar en vez de nombre as das, le doy a editar y lo que debería pasar es que estos valores de acá se coloquen en mi formulario. Le doy a editar y listo. Voy a cambiar por ejemplo a 111 solamente para que se vea que funciona. Le doy en guardar y se actualizó. Si quiero editar nuevamente, por ejemplo, ya no universidad, sino instituto superior, edito, a ver, perdón, Instituto Superior y lo guardo, se pone Instituto Superior. Y si le doy en eliminar, tendría que eliminarme esta información acá. Y listo, tenemos nuestro CRUD funcionando. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es unos pequeños validadores para poder terminar el ejercicio. ¿Listo? Continuamos con nuestro formulario y vamos a agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento se va a llamar simplemente alerta. Voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar alert.js. Este lo que va a tener es el import de React. Vamos a trabajar solamente con React. Y este va a necesitar dos valores. Primero, declaro mi variable llamada alert, ¿sí? Y este va a necesitar dos valores. El valor que va a necesitar va a ser uno llamado message, y otro valor llamado success, ¿sí? Y listo, de esta manera le decimos lo siguiente. No me olvido nunca de exportarlo de manera predeterminada nuestro alert de acá. Bacán, listo. Entonces, lo que voy a hacer acá en este caso, simplemente voy a eh, mandarle cierta información. Voy a colocar acá un div. En este div voy a pintar el mensaje que me viene. Ahorita no vamos a trabajar con el success, así que no hay ningún problema. Entonces, básicamente va a ser un componente que va a mostrar el mensaje. Listo, ahora sí, regresamos a nuestro employee form y empezamos a trabajar esa parte de ahí. Vamos a crear una nueva función. Ya hemos trabajado de esta manera las funciones. Y abajo de la función de clearForm, vamos a trabajar una nueva función que va a llamarse validate form, ¿no? Para validar los datos del formulario. No voy a validar todos, voy a validar solamente algunos por cuestión de tiempo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar una constante y voy a hacer la destructuración de ciertos valores. Para mi caso va a ser el name, el name y el phone. Yo creo que sí. Name y phone estaría bien. Sí, name, last name y phone. ¿Y de dónde lo voy a sacar o cómo voy a tener sus valores? Definitivamente lo voy a hacer de for data.
Recuerden que nuestro for data de acá arriba ya tiene todos esos valores. Lo único que estoy haciendo, estoy recuperando lo que ya has llenado, lo que el usuario ya ha trabajado. Y voy a declarar algunos patterns. Va a ser un name pattern, ¿sí? Name pattern igual. Y ahí es donde viene el tema de, yo ya voy a tener estos de acá. Para agilizar, voy a copiar y pegarlo. Lo que han estado en las clases anteriormente, les he explicado las expresiones regulares y esto de acá lo pueden buscar o lo pueden revisar quizás ustedes de una manera más detallada, ¿sí? Pero yo les estoy enseñando cómo lo agregaríamos en nuestra lógica de React, ¿sí? Entonces voy a declarar después una variable de errores que va a ser un arreglo. Lo voy a inicializar de esta manera y voy a empezar a preguntar. Voy a decir si es que name pattern, por ejemplo, va a ser un punto test y tengo que pasarle. ¿Y quién va a ser? Mi name de acá. En el caso que se incumpla, me sale verdadero, pero yo quiero validar o obtener los errores. Entonces le voy a negar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien pone números? Eh, eh, el test va a evaluar que va a ser falso porque no va a corresponder a que solamente permita letras y un espacio. ¿Y qué va a aparecer acá? Como esto es falso y yo lo niego, va a poder entrar al if. ¿Y qué voy a colocar? Voy a colocar lo siguiente. Voy a agarrar mi variable constante, perdón, mi constante error que es un arreglo y voy a llenar o voy a agregar este elemento en mi arreglo. En este caso el nombre debe contener solo letras y espacios. Listo, esta es mi primera validación. La segunda validación que voy a hacer es esta de acá. Estas tres de acá. Estas de acá. Tengo el patrón, también le estoy colocando a mi last name. Nuevamente la misma lógica y del teléfono que acepte 9 dígitos y que lo agregue. Y en el caso de que todo suceda, voy a retornar mis errors. ¿Y por qué hago eso? Imaginemos que nunca se caiga, el usuario coloque de la manera correcta, entonces estos errores van a ser vacíos y está bien para mi lógica, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, antes de guardar la información, y esto es como, esto ya es un arreglo, si yo veo, este es un arreglo de strings, porque estoy retornando esto. Entonces voy a hacer mi validación correspondiente. Voy a decir, voy a declarar una variable, por ejemplo, llamada validation errors. Y este va a consumir mi función de acá. Y automáticamente tenemos que nuestro validation error es un arreglo de cadenas que estamos colocando. Y vamos a preguntarle, oye, tu validation errors eh, punto len. Entonces, ¿qué pasa si es igual a cero? Quiere decir que no hubo ningún error. Si no hubo ningún error, entonces simplemente trabaja de esta manera, ¿sí? En el caso de que sí haya habido errores, ¿no? O sea, que haya habido por lo menos un error, vas a colocar nuestro set error que hemos colocado acá arriba, le vas a colocar, adivinen qué, pues nuestra set errors, vamos a colocar nuestra validation errors para que llene o para que coloque estos errores sean seteados, ¿sí? Listo. Entonces, en el caso que esté correcto, lo que voy a hacer es colocar un mensaje. Yo he creado acá una función que va a cambiar el estado del mensaje y lo que voy a hacer es cuando grabó correctamente, le voy a colocar operación exitosa, ¿sí? Listo. Después de eso lo que voy a hacer, voy a trabajar con un set timeout para que se ejecute eh, para que se pueda ejecutar alguna acción después de un tiempo predeterminado. ¿A qué me refiero? A esto. Tengo mi set task message y lo que voy a hacer es que cuando pasen 3 segundos lo nulee. Null, 3 segundos. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo, estoy modificando mi mensaje. ¿Sí? Success message. Y estoy colocando operación exitosa. Después de 3 segundos se va a nulear y ya no me va a mostrar nada. O sea, mi mensaje va a estar vacío. Y me va a servir para mi componente, para el componente de errores. Nos dirigimos a la parte inferior cuando hemos estado renderizando nuestro componente y antes del primer elemento lo vamos a crear. Me refiero que vamos a crear acá un nuevo div.
Y en este caso lo que vamos a hacer es básicamente vamos a crear lo siguiente. Nosotros tenemos que saber de que vamos a lanzar el mensaje. Primero mensajes de errores y mensajes de success. Entonces yo lo que voy a hacer es abro llaves para poder tener versiones programáticas y voy a decir lo siguiente. Si hay un tipo de error que hemos colocado acá, los errores voy a generar otra lista. Y esta lista va a ser lo siguiente. Va a necesitar un representante que le voy a llamar error, que es un representante de estos errores de acá. Y el map me pide siempre trabajar con un index para saber, para que pueda manejar correctamente la renderización de estos objetos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es agregar o trabajar, ¿no? De manera, voy a crear un nuevo arreglo, pero ahora de un componente llamado alert, ¿no? Y le tengo que pasar un key. Esto ya hemos visto cuando hemos trabajado en la parte del map y le tengo que pasar el mensaje. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Nuestro error, ¿sí? Entonces, siempre y cuando haya un error, se va a mostrar esto de acá. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el caso que sea correcto, tengo mi success message que está acá arriba, que hemos trabajado nuestro success message. Y le voy a decir lo siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos acá. Listo. Si existe el success message, o sea, tenemos un valor que corresponde a eso, vamos a agregar lo siguiente, ¿no? Es una manera también que nos indica en la renderización. Vamos a colocar a nuestro alert de esta manera. Entonces lo que estamos diciendo es que si existe esto, entonces genérame el componente, ¿no? Esta es una manera también óptima de poder trabajar los componentes, ¿sí? Y le vamos a colocar como mensaje, ¿cuál? Nuestro success message. Y esta es la manera que nosotros vamos a poder componer eso, ¿sí? Entonces ya con esto tendríamos, vamos a ver nuestro desarrollo. Entonces yo voy a actualizar y si le doy guardar, vamos a ver, en este caso vamos a trabajar con inspeccionar para nuestra consola, ¿sí? Entonces vamos a poner números, quiero ver algo. Y está bien, vamos a ver qué es lo que está pasando en este lado de acá. En este caso lo que está pasando es lo siguiente. Listo muchachos, entonces si nosotros vemos, cuando deberíamos colocar guardar, debería salirnos los mensajes, ¿no? Pero vemos que no nos está saliendo y no se está guardando que está correctamente porque si hay errores entonces no debería. ¿Y por qué hay errores? Porque no estoy colocando nada, ¿no? Y nosotros hemos olvidado que necesita colocarse letras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hemos revisado bien el código, vamos al código, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que no hemos colocado nuestra palabra favorita llamada return. Esto es lo que nos ha faltado. Entonces voy a agarrar return, corto y pego. Y con esto ya tendríamos lo siguiente. Acá está. Actualizo nuevamente y le voy a guardar. Y me van a salir los mensajes de error, ¿no? El nombre debe contener solo letras y espacios. El apellido debe contener solo letras y espacios. Y el teléfono debe contener 10 dígitos. Entonces lo que voy a hacer simplemente es llenar estos valores. Voy a ponerle Víctor. Ay, perdón. Víctor Fernández. Teléfono 9 tan tan. Debe tener 10 dígitos. Creo que eso me faltó redactarlo. Lo voy a redactar dentro de un momento, ¿sí? Tan, tan, tan. eh, Vamos a poner en ahí. Voy a poner Cybertech, lo Houston. Habilidades técnicas Java y React. Y le doy en guardar. Listo. Entonces, con esto, bueno, tenemos que nos salió operación exitosa, pero tenemos que manejar cuando se borre esto. Lo vamos a hacer ante un momento. Pero lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Ya con esto vamos a poder tener estos trabajos de acá. Le voy a dar en editar, voy a poner universidad, voy a poner UPC y le doy en guardar. Y se está actualizando esto de acá. No sale operación exitosa y se borra después dentro de un ratito. ¿Sí? Entonces con eso tenemos esta parte de acá.
Entonces, continuamos. Teníamos el tema de que no se borraban esto, ¿no? Entonces, al momento que nosotros tengamos una operación exitosa, que es esto de acá, lo que podemos hacer es a nuestro amigo set errors, lo vamos a inicializar. ¿Y cómo lo inicializamos? Cuando ya esté correcto, la operación exitosa, vamos a colocar de esta manera, un arreglo vacío. Y borramos esto de acá. A ver, probamos, actualizamos, hacemos esto, nos va a salir, voy a colocar Víctor y probemos si es que no nos sale. Como les mencionaba, si no nos sale, no se preocupen, no hay ningún problema. Es importante practicar, siempre es importante esto. Y si no nos sale, hay que encontrar otra manera de hacerlo. ¿Sí? Java, vamos a guardarlo. Y listo, y esto se borra en 3 segundos. Y así tenemos la manera de poder trabajar esto de acá. Voy a agregar otro valor, por ejemplo. Eh, otros, freelance, habilidades técnicas React y guardamos. Y así podemos pasarnos todo el rato haciendo esto. Vamos a poner un último valor, por ejemplo, Carlos. Vamos a poner Tintile, creo que no lo he colocado así. Eh, tengo 9 dígitos, ¿sí? DNI, creo que me pasó un número. Universidad, por ejemplo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Habilidad técnica, por ejemplo, Python. Y le damos guardar. Listo. Imaginemos que no es Natalie Fernández. Actualizamos, editamos. Natalie Vargas. No es freelance, tiene un instituto, por ejemplo, Senati. ¿No? Senati. Y guardamos y se actualiza. Vargas y Senati. Y quizás editamos y no solamente saber React, sino quizás también vas a ver React, perdón, Angular y también Java. Actualizamos con guardar y tenemos esto de acá. ¿Sí? Imaginemos que Carlos Mejía ya no está dentro de nuestro sistema de colaboradores, le damos a eliminar y se elimina. Entonces, nada muchachos, nos faltó un poquito el tema de estilos en CSS, pero como les comentaba, no es importante esta sección de ahí. Veo que tenemos muy larguito el video, pero vamos a terminar sumamente rápido con el código de colocar un pequeño reloj. Creo que es importante tenerlo solamente como repaso. Y con esto ya terminaríamos, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es rápidamente voy a crear un reloj. Yo voy a poner JS, un clock JS. ¿Sí? Y listo, lo que voy a hacer es importar React y voy a importar y trabajar con nuestros amigos de useState y nuestro amigo de useEffect. Listo, entonces lo que vamos a hacer sumamente rápido se llama clock. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a crear una constante llamada clock, ¿sí? Y en este caso no recibe ningún valor, pero nunca me olvido de exportarlo por default a nuestro componente que estamos creando, ¿sí? Entonces, nada, vamos a declarar el uso de cambio de estado. Voy a poner un time y voy a poner set time. Y voy a inicializar con useState. ¿Qué valor voy a colocarle? Voy a colocarle un new date, ¿sí? Punto to local date string. Y después lo que voy a hacer básicamente es trabajar cuando se monte o cuando se renderice nuestro componente. Voy a hacer de esta manera. Voy a declarar una función anónima que lo que va a hacer es, voy a declarar un const eh, mm, 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 interval, le voy a poner, que va a ser igual a un set interval para generar este efecto, ¿no? del reloj, que ya lo hemos visto bastantes veces. Y lo que voy a hacer es una función anónima que lo que va a hacer es actualizar a nuestro set time de esta manera. Voy a colocarle con el valor new date
Lo mismo, ¿no? Tu local time string, que es una función. Y lo que voy a hacer después de esto, que se ejecute cada segundo, coma, cada segundo. Listo. Después de haber hecho esto, voy a tener que retornar cuando se desmonte y le voy a retornar una función anónima que va a ser clear interval. ¿Y cuál va a ser el intervalo que voy a trabajar? El de acá. Listo. Entonces quiero que solamente se ejecute cuando la aplicación se levante. Entonces no voy a mandar un arreglo vacío. Genial. Después de hacer esto, lo que voy a hacer simplemente es renderizar o retornar mi elemento JSX, que va a ser un div, un div, y este div lo único que voy a hacer es colocar nuestra variable time. Listo, entonces voy a ir a mi aplicación principal, appjs, y lo voy a colocar acá. Voy a colocar mi clock. Ajá. Y actualizo mi, perdón, acá me estoy equivocando. Va a estar dentro de acá. Listo. Actualizo mi aplicación y tenemos nuestro reloj. ¿Sí? Son las 11:30 de la noche. Y así, muchachos, es en la cual tenemos un reloj, tenemos un formulario que está trabajando con eventos, con formularios obviamente, y con nuestros expresiones regulares, ¿no? Ujú, solo letras y espacios. Listo, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Les recomiendo bastante, por favor, que practiquen. Saben que básicamente vamos a poder reforzar estos temas siempre y cuando practiquemos. Muchas gracias y cualquier cosa estamos conversando. Chao.